Bueno, le damos la bienvenida a toda la iglesia que nos acompaña de forma presencial y a quienes nos acompañan a través de YouTube. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Dios les bendiga, sean bienvenidos a esta transmisión. Vamos a continuar con la palabra del Señor y yo invito por acá a nuestra pastora Briseida. Señor la bendiga. Ella trae un mensaje hoy de poder y de revelación de parte del Señor. Démosle la gloria a Dios con un fuerte aplauso. Amén. Bendiciones para todos los presentes y todos aquellos que nos están acompañando desde su casa o el lugar donde se encuentren en este momento a través de las redes sociales. El Señor ha sido bueno con nosotros en esta semana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor se sobró, ha sido maravilloso. Estamos respirando, estamos acá, hemos comido y quizás hasta más de lo que debemos. Hemos bebido, ¿verdad? Hemos vestido, calzado, tenemos un techo, una familia. Muchos laboran. Amén. Entonces es más que suficiente para todas las maravillas que Dios al día a día nos ha sacado de nosotros. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de pronto de caos a nivel mundial, como lo decía al comienzo nuestro hermano Julio, tenemos paz, ¿verdad? Porque sabemos que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios misericordioso, que nos está acompañando en medio aún de la dificultad. Amén. Y que Él a sus hijos no nos dejará avergonzar. Y que pueden ser 1000 las tribulaciones, pueden ser 1.000.000 de persecuciones las que podamos tener, pero nuestro Padre Celestial es más poderoso, ¿verdad? Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y desde que nacimos hemos vivido en un mundo que quizá caótico, para algunos no tan fácil. Quizá algunos han tenido una niñez de pronto un poco traumática, difícil, hogares disfuncionales, ¿verdad? Y se nos ha estado hablando siempre de un régimen político, un régimen social, un régimen cultural, un régimen al que nos hemos tenido que someter porque vivimos en este mundo, ¿cierto? Pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a una comunidad municipal, departamental, nacional, nos regimos por unas leyes humanas, ¿cierto? Pero también el pueblo de Dios tiene una nacionalidad, una ciudadanía del reino. Amén. Y para conocer esa ciudadanía del reino en la que tenemos que nosotros, tenemos que apersonarnos de eso, tenemos que verdaderamente meternos, como decimos acá en la costa, bastante coloquialmente, meternos en el cuento, ¿sí? Para poder saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Somos ciudadanos del reino, pero bueno, en esa ciudadanía, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Cuál es nuestro pasaporte para llegar a esa ciudadanía? ¿Qué tenemos que hacer para verdaderamente decir somos ciudadanos del reino? Pues no es complicado. Primeramente aquí tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía. Amén. Pero tenemos una instrucción bastante clara y pudiéramos llegar a decir que son los 10 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Amén. Pero también se habla de un nuevo pacto, se habla de un pacto renovado. Y muchos quizá dicen, ya no estamos en el viejo pacto, no estamos por la ley. Ahora todo es gracia, amor y misericordia, amor y paz. Amén. Pero resulta que en nuestro día a día las cosas quizá no son tan amor y paz. Amén. Resulta que Jesús en ningún momento vino a abolir la ley. Él lo dice en su palabra. Yo no vine a abolir la ley. Yo vine a que se cumpliera. Amén. Y Él mismo la cumplió desde el inicio hasta el fin. Pero también nos dio instrucciones que van mucho más allá de la simple ley. Toda su vida fue una instrucción, porque toda su vida nos dijo de manera práctica qué teníamos que hacer y qué no teníamos que hacer. Amén. En el libro de Mateo, les invito a abrir su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 5, tenemos una instrucción bastante grande que toca quizá todos los aspectos de nuestra vida moral, emocional, material, social. Y tenemos 3 capítulos que nuestro Señor Jesús
es donde nuestro Señor Jesús resume nuestro comportamiento en esa ciudadanía del reino. Amén. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, y son el sermón del monte. Comienza con las bienaventuranzas y siguen una cantidad de normas y reglas. Hoy vamos solamente a tocar Mateo 5 porque esto da para mucho, pero solo vamos a tocar hoy Mateo 5. Vamos a mirar cómo el Señor, en su infinita misericordia y amor, nos manifiesta de qué manera tenemos que cumplir la ley en el famoso pacto renovado. Amén. Y vamos verdaderamente a meditar y vamos a analizar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestras emociones, para saber si verdaderamente estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesús nos mandó a hacer. Estamos hablando del temor a Dios en este mes, estamos hablando de la obediencia. Amén. Aquí podemos nosotros tener un termómetro si verdaderamente estamos obedeciendo al Señor por amor, porque ese amor nos lleva obviamente a tenerle a Él un temor reverente, un temor de voy a agradarlo, no voy a hacer lo malo porque lo quiero agradar, porque es mi papá, porque es mi todo, amén, porque es mi proveedor, es mi sustentador, es mi aliento de vida, ¿sí? Y uno a ese ser superior que ama y que nos ama, queremos agradar, amén. Perdón. Repito, Mateo 5. Vamos a comenzar por las bienaventuranzas. Voy a ir de pronto deteniéndome poco a poco para no leer dos veces el pasaje porque es un poquito largo. Entonces nos dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque él los recibirá la tierra por. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y aquí no se trata de pronto solamente de obedecer la regla, ¿sí? En esta ciudadanía del reino no se trata de que nos dicen esto y tengo que hacerlo de esa manera porque tengo que obedecer como un corderito. No, acá se trata es de adoptar esa cultura, ¿sí? De cómo lo tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer y para qué lo tengo que hacer. Cuenta una historia que un rey que conquistó una nación y antes de poner a sus gobernantes reunió al pueblo y les dijo: si quieren vivir en mi reino, estas son las leyes y los valores que deben gobernar sus vidas. Él no les dijo quédense o váyanse. Él les dijo: quieren estar aquí, listo, pero tienen que obedecer estas reglas. Entonces no se trata acá solamente de obedecerlas, sino es que adoptar la cultura. Cuando nosotros vamos a otro país, por ahí hay un dicho que dice: a donde quiera que fueres, haz lo que viene, ¿cierto? Obviamente tenemos que abordar nuestros principios, nuestras convicciones y nuestros valores, pero nosotros tenemos que adaptarnos a esa cultura.
Entonces, si estamos en la cultura del reino, si estamos en el gobierno del reino de Jesús, tenemos que adaptarnos a esa cultura que Jesús quiere que hagamos. Esto ocurre en el Sermón del Monte. Así como Jesús sube al monte, de igual manera como Moisés subió al monte Sinaí a recibir las leyes de parte de Dios para luego llevarlas al pueblo, Jesús sube al monte para decirle al pueblo que se reunió allí cómo era que tenían que hacer en esa nueva temporada, por decirlo de alguna manera. Era otra generación, era otra población, si bien se desmembraba desde el origen, era generación nueva. Amén. Era una nueva identidad en Cristo Jesús que no se podía desligar desde la matriz. Amén. Ahora bien, sabemos que dentro del concepto del Mesías, dentro del concepto de Jesús, estamos bajo la gracia. Entonces Él viene ¿a qué? A que todo se cumpla, pero tenemos que hacer una transformación primeramente en nosotros. ¿Cómo así? Empecemos a desglosar un poquito esto. Es desde adentro hacia afuera. Porque anteriormente la ley era simplemente acciones, algo material. Quizá no profundizaba mucho en la parte interna, pero Jesús lo que quiere es que nosotros cambiemos ¿qué? Nuestro corazón. Porque del corazón nuestro depende absolutamente todo. Tal cual como tienes tu corazón, así son tus pensamientos y tus acciones, las mías también. Amén. Entonces, de eso se trata la gracia. Que empecemos a cumplir la ley, pero bajo la misericordia, bajo el amor, internamente, primeramente nosotros, para luego poder hacerlo realidad en medio de la sociedad en la que nos encontramos. Amén. Y aquí el Señor nos está hablando, en Mateo 5 es muy claro, dice, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Esto tiene una connotación especial. El subir al monte es ir a buscar intimidad con Dios, es autoridad. Pero el sentarse para ellos, el sentarse no es como acá que nos colocamos de pie para compartir la palabra. Ellos allá se sentaban como sinónimo de autoridad para compartir la palabra. Amén. Y vemos cómo la palabra empieza como bienaventurados. Y tenemos desde el 3 hasta el versículo 12, tenemos 10 bienaventuranzas. Amén. Y la palabra bienaventuranzas en el original hebreo significa qué feliz, qué dichoso, qué pleno es aquel que vive de esta manera. Eso es bienaventurado. Qué dichoso es aquel que vive de esta manera. Amén. Entonces, no es de una felicidad circunstancial, sino es de una bendición espiritual. Estamos hablando de una bendición espiritual que usted y yo vamos a recibir si vivimos de esta manera. Y aquí se presta para muchas confusiones y para muchas equivocaciones que a lo largo de la historia quizá hemos entendido mal o nos han enseñado de manera diferente. La primera que nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. No significa que solamente los pobres materiales y económicos son los que se van a salvar, como muchos creen. Muchos dicen que los ricos no van a llegar a salvarse, porque también además hay un pasaje que dice que es difícil que el rico pase por la aguja, por el ojo de una aguja, ¿verdad? Eso también lo dice. Pero acá el Señor nos está hablando de nuestro espíritu, un espíritu que no sea altivo, un espíritu que no sea orgulloso, prepotente, autosuficiente. Nos está hablando de un espíritu apacible, nos está hablando de un espíritu moldeable, maleable, misericordioso. Es de lo que nos está hablando. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Dios es propicio a mi pecado. Amén. Cuando yo tengo la suficiente humildad para reconocer mi pecado y voy ante los pies de Cristo a pedirle perdón, estoy reconociendo, estoy siendo humilde espiritualmente. Dios me perdona y obviamente estoy
con él. Amén. ¿Por qué razón el rey David, que hizo muchas cosas que de pronto a Dios no le gustaron, era el hombre conforme al corazón de Dios? Porque tenía la suficiente humildad para reconocer su falta, su pecado, ir a los pies de Cristo, ir a los pies de Dios en ese momento, porque físicamente no estaba la figura de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, ¿verdad? Pero él iba a la presencia del Padre y se humillaba, reconocía su error y Dios, amoroso y misericordioso, le perdonaba. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros en este momento? ¿Reconocemos nuestro pecado? ¿O se nos ha normalizado tanto la actitud que tenemos que es lo normal para nosotros? Y yo soy así, ¿sí? Y el resto del mundo me tiene que aceptar de esa manera. Amén. ¿Será que no estoy siendo lo suficientemente ni siquiera honesta conmigo mismo, honesto conmigo mismo para decir, Señor, te fallé, perdóname por esto? Amén. Creo que en una ocasión les dije que había un libro que se llamaba La Entrevista. Creo que se llama La Entrevista, en donde el predicador relata que estuvo en coma y tuvo un encuentro con Dios en medio de ese coma, y donde él dice que el Señor le decía, lo hizo pasar por todas las etapas de su vida, y él, había muchas cosas que para él eran normales, como por ejemplo, de pronto alguien casi se estrella en el auto, alguien pasó y ¡ah!, le gritó. O sea, eso es pecado, ¿ya? Tenía que arrepentirse de eso. Por ponerle un ejemplo, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero él tenía que reconocer que era pecado y él tenía que llamarlo por su nombre para arrepentirse. ¿Me doy a entender? Hasta que nosotros no reconozcamos nuestro pecado, nuestro error, lo llamemos por su nombre y le decimos, Señor, perdóname por esto. Sí, fui grosero, fui prepotente, fui orgulloso. Hasta que no reconozcamos el nombre del pecado verdaderamente, no podemos aspirar a ese perdón, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque yo tengo que ser consciente de lo que hice para poderme arrepentir. Amén. A veces decimos, pero es que no salgo de esta situación, no sé, pero es que no, de pronto no has llegado. Cuando usted tiene en su interior algo, cuando usted en su casa tiene algo que no quiere que esté allí, usted lo echa fuera, y lo echa fuera por su nombre. Amén. Si usted no sabe, si usted no reconoce ese pecado con su identidad, no lo puede sacar de su vida. ¿Me doy a entender? Por eso tenemos que reconocerlo tal cual es, para poder rechazarlo, para poder renunciar a él y ser salvos, ser perdonados, ser libres. Amén. Vemos la siguiente, no las voy a leer todas porque nos demoraríamos mucho, pero voy a por lo menos enfatizar en unas 3. La siguiente nos dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y entonces, ¿será que tenemos que estar todo el tiempo llorando? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, porque en realidad, pues, nosotros lloramos por nuestras aflicciones, pero también lloramos muchas veces por otra persona. Ejemplos, Jeremías era llamado el profeta lloró. Era melancólico, sí, quizá, pero Jeremías lloraba por Israel. A Jeremías le dolía la otra persona. A Jeremías le dolía el prójimo. Amén. Aquí se refiere, bienaventurado aquel que, oye, yo me duelo del que está en la necesidad. Yo me duelo por aquella persona que no conoce a Cristo y que yo debo compartirle. Oiga, ejemplo, la solidaridad que tuvo Córdoba con la inundación. Aquí se movió todo el mundo, ¿sí? Y sí, hubo de naciones que vino ayuda, de parte gubernamental vino ayuda, pero no podemos negar que la mayor parte de la ayuda fue de aquí para aquí, porque el pueblo se dolió. ¿Me doy a entender? Cuando yo me duelo, cuando yo lloro por la necesidad de mi hermano, por la necesidad de aquel que veo de manera espiritual perdido, y le clamo a Dios por esa persona, por ese milagro, por esa salvación,
yo soy bienaventurada porque en cierta forma no estoy derramando lágrimas, pero mi corazón se duele, estoy llorando por esa persona. Amén. ¿Cómo está tu corazón de sensible al prójimo? ¿Cómo estamos? ¿O solamente estamos pensando en mí y en mi familia, en mi círculo? Tenemos que expandirnos un poquito más, porque de eso se trata la cultura del reino. No solo para mí, sino extenderle la mano al prójimo. Amén. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Cuando nosotros hablamos de humildad y dominio propio, no estamos hablando de mensos, dice mansos, y es humildad y dominio propio. Moisés fue llamado el hombre más manso de la tierra, y sin embargo Moisés dio muestras de agresividad, ¿o no? Dio muestras de agresividad desde joven. Le dio rabia que estuvieran, y esos son los que la Biblia relata, porque no sabemos el día a día cómo fue, ¿cierto? Pero tenemos 2, 3 grandes eventos. Primero, mató a un egipcio porque estaba maltratando a uno de su pueblo, no controló la ira. La ira lo llevó porque pudo haberlo reprendido, pudo haberlo azotado, pudo haberlo mandado a encarcelar, no. Fue tanta la ira que lo mató, y ni siquiera quizá estaba pensando en hacerlo, sino que de pronto, digo yo acá, no sé por qué no estaba en ese momento en la escena, ¿verdad? Quizá por los golpes, no sé lo que hizo, pero lo mató, ¿cierto? Finalmente perdió el entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? El Señor le dijo, háblale a la roca, ¿sí? Porque el pueblo tenía sed. Recordemos que ya había muerto Miriam, la hermana de él, ya había muerto Miriam. Y Miriam cargaba la unción del agua para el pueblo, porque cada quien carga una unción, aun cuando no la veamos, cada quien carga una unción. Miriam, su hermana, cargaba la unción del agua para el pueblo. De hecho, que en algún pasaje dice el pozo de Miriam, ¿sí? Miriam había muerto, Moisés estaba en duelo, Miriam era su única confidente. Miriam era su hermana mayor, la que lo había cuidado mientras iba en el río, ¿se acuerdan? La que le dijo a la reina de que le buscaba una nodriza hebrea, la que estuvo pendiente de él todo el tiempo, y luego ya acá en el ministerio era profetisa y ella era su confidente. Cada ministro debe tener unos confidentes, porque los ministros también nos cargamos, y no se le puede decir todo a todos porque la mentecita es mala. Y a veces creen que los que están aquí en esta posición son los superhéroes. Y no, son los más vulnerables. Y su mano derecha era Miriam. Imagínense el estado de ánimo que podía tener en ese momento. Igual que todos nosotros, ¿verdad? Cuando se muere un ser querido, estaba todavía en su duelo. Y el pueblo murmurando por la falta de agua. Y el pueblo no sé qué. Yo me imagino que estaba aburrido en ese momento. Así como en esos momentos en los que uno le da la chiripiorca, que no quiere saber más nada de nada. Y el Señor le dice, ya era la segunda vez, porque ya él había en una oportunidad también provisto al pueblo de agua a través de una roca. Y el Señor le dice, háblale a la roca. Y Moisés, a él y a Aarón, porque no fue Moisés solo, a él y a Aarón. Y Moisés y Aarón lo secunda porque Aarón no le dice, mira, no hagas eso. Moisés le habló, pero le pegó. ¿Sí? ¿Tenía rabia o no tenía rabia? No la controló. Desobedeció a Dios, y ese solo acto lo hizo perder el ingreso a la tierra prometida. ¿Que estaba dentro del propósito? Sí, estaba dentro del propósito de Dios, y quizá en otra parte veremos el porqué, pero en ese momento fue un acto de ira. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, no airaos, nos dice la palabra. Amén. Entonces mira hasta dónde nos puede llevar a nosotros una situación que puede ser normal, porque es nuestro temperamento, es nuestra forma de ser, es nuestro carácter, pero en el momento nos está apartando quizá un momentico de la misericordia de Dios. Tengo que reconocerlo, pedirle perdón a Dios y volver a entrar en medio de ese regazo. Amén. Que en realidad nunca salimos de él, pero volverlo a sentir.
volverlo a sentir. Amén. En este orden de ideas pudiéramos llegar y desglosar todo el servicio con las bienaventuranzas y nos da para mucho más. Resumiendo, es nuestro bien vivir si cumplimos absolutamente todas. Debemos ser pacificadores, no ser alborotadores. Amén. Si alguien tiene hambre, hay que tenderle la mano. Amén. No hay que hacernos la vista gorda, como muchas veces parece. Usted no sabe en ese ser que tiene hambre si es que Dios lo colocó ahí o es el mismo Señor que está representado allí. Amén. Hay que tender la mano sin ningún distingo. Hay que hacer misericordia porque el Señor es misericordioso. Debemos tener un corazón sin rencor, sin odio, sin mancilla. Un corazón limpio, duro, ¿cierto? Porque en el corazón se albergan muchas cosas. Es ahí donde se alberga todo. Pasa a la mente y luego se hace. Amén. Es duro, pero con el Señor y el Espíritu Santo podemos hacerlo. Amén. Cuando la persona a causa del Señor, del Evangelio es perseguido, dice bienaventurados porque aquellos que son perseguidos a causa del Señor es el reino de los cielos. Y no tiene que ser una persecución de ejército, es una envidia, es aquellos que no quieren que prosperemos. Amén. Es aquellos que te vituperan, es aquellos que hablan mal de ti a tus espaldas, que señalan, que todo lo censuran. Amén. Pero después que usted esté en la presencia del Señor y tenga la seguridad que estamos haciendo bien conforme a la voluntad de Dios, Él se encargará, porque la justicia es de Él. Amén. También nos dice que nos gocemos y nos alegremos, pues nuestro galardón está en los cielos. Amén. Es nuestra esperanza. Luego el Señor en el 13 nos habla y nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Cuando nos dicen que somos la sal de la tierra, la sal, o sea, ¿qué se nos ocurre con la sal? A ver, ¿qué se nos ocurre a nosotros con la sal? La sal fue hecha ¿para qué? Para preservarla. Amén. Para preservar. ¿Y qué vamos a preservar? Espiritualmente hablando, ¿qué vamos a preservar? Si usted y yo, la palabra del Señor. Amén. Dar testimonio de esa palabra viva con nuestras acciones. Preservarla de generación en generación, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Amén. Si lo logramos llegar a ver, preservar la palabra de Dios, somos la sal de la tierra. La sal da sabor, usted da sabor a este mundo. Amén. La presencia del creyente debe traer esperanza, porque debemos tener una voz de aliento, una voz de esperanza para todo aquel que quizás se encuentre depresivo, ansioso, desesperanzado. Hombre, si ella pudo, yo también puedo. Si a ella le funcionó, a mí también me funciona. Amén. Yo tenía una muletilla y era que cada vez que yo veía que algo hacía y que cuando estaba hablando de lo que sea, de Dios o de lo que sea, pero que yo contaba una experiencia que había tenido o unas acciones que había hecho para que funcionaran las cosas, yo siempre decía, a mí me funcionó, ¿ya? A mí me funciona. Y entonces un par de pastoras amigas que a veces hablaban conmigo, cada rato me decían, a mí me funciona. Ya me lo cogieron como de broma, pero a mí me daba hasta risa porque caí en cuenta que tenía esa muletilla. Sí me doy a entender, pero es que a eso tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque podemos nosotros decir muchas cosas, pero si no tenemos la experiencia con Cristo no podemos decir que funciona. Sí me doy a entender. Por eso es que ustedes ven que yo generalmente cuento mis historias, mis experiencias, porque si yo pude, ayudada con nuestro Señor, ¿verdad? Padre y Espíritu Santo, ustedes y todos los demás pueden. Amén. Porque no soy más que nadie, soy la más pequeñita. Amén. Pero Dios nos ayuda y nos sustenta, nos levanta, nos lleva, nos saca. Amén. Y nos exalta también. Ahora, la sal
purifica. Amén. ¿Y qué vamos a purificar nosotros? Nosotros no vamos a purificar, pero nosotros sí podemos ayudar a otras personas a que purifiquen su corazón. ¿Sí? Somos la sal de la tierra. En la antigüedad no solamente se llevaba al becerrito, a la tortolita, al corderito, al sacrificio. Debían llevar una ofrenda también de la tierra, producto de la tierra, que eran semillas, harina, libaciones, como también llevaban vino y llevaban sal. Eso era lo primero que colocaban antes de pasar al altar con el animal que iban a ofrecer. ¿Sí? Entonces, esa sal es sacrificio de purificación. Por eso es que muchas personas y algunos en una oportunidad dijeron, no, eso es brujería, porque todo lo malinterpretan. Por eso es que muchas personas y muchas veces se hacen actos proféticos con la sal, amén, para purificar, para limpiar, ofreciéndosela al Señor, obviamente. Tenemos en la Biblia varios pasajes, no solamente que la sal es símbolo del pacto perpetuo de Dios con la humanidad, sino que también es símbolo de sanidad de las aguas. Sabemos que Eliseo echó sal sobre un río que estaba contaminado. También echaron sal sobre una olla, si iban a comer los profetas, iban a comer un potaje y estaba amargo, era para muerte, le echaron sal y sanó. Amén, y lo pudieron comer. Entonces la sal es símbolo de preservación, de descontaminación, de purificación también. Amén. Gocémonos porque si somos hijos de Dios, atesoramos la palabra en nuestro corazón, la podemos dar y podemos contribuir para que otros puedan ser sanos. Amén. Luego en el 14 hace referencia a que no solamente somos sal, somos también la luz del mundo. Nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y a mí aquí me está hablando esta palabra de que yo no soy luz para mí mismo, ¿cierto? Porque la luz, hay oscuridad, usted prende la luz y ¿qué hace la luz? Ilumina todo el recinto, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesús me está diciendo que tengo que dar. Yo soy luz para otros. Amén. No es para mí misma, obviamente, porque para mí la luz es esta. Yo la atesoro en mi recipiente y la doy a otros. Amén. Ilumino otros en medio de la oscuridad. Eso me da a entender a mí y me refuerza el concepto de que el don que usted y yo tenemos, el don que el hermano Julio tiene, no es para beneficio propio, es para los demás. Porque a veces uno dice, ay sí, yo tengo el don de tal cosa, él tiene el don de tal cosa, pero ¿por qué él no? ¿Sí? ¿Por qué ella no? Porque es para dar. Amén. Es para dar a los demás, para que Dios se glorifique en los demás, a través del canal que es usted, a través del canal que somos nosotros, a través del canal de aquellos que nos están viendo. Amén. El Mateo 5:17 nos dice Jesús y la ley. Aquí ratificamos lo que les dije al inicio, pero vamos a leerlo textualmente de la palabra. Nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y les enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Grande el compromiso. Grande. Entonces ese cuento de que es que no, ya estamos en la gracia. Ya estamos en la gracia. Entonces es como que permiso para derrochar. No. Aquí nos viene a decir Jesús que Él vino a cumplirla. Pero ojo, nos la pone grande. Amén. Porque ¿qué decían en la antigüedad? ¿Alguien ha escuchado hablar del código de Hammurabi? Ojo por ojo, diente por diente. Y prácticamente eso era la ley en el Antiguo Testamento. Una que otra, ¿verdad? Pero que acá Jesús, ¿qué nos dice? Si te dan en una, coloca la otra. Si ayudas a uno una milla, ayuda a los dos. Si le das una capa y tiene otra, dale la otra. Amén. Nos dice que amemos a nuestros enemigos y que oremos por aquellos que nos están maldiciendo. ¿Será? Lo hacemos. Entonces Él sí vino a cumplirla, pero con amor y misericordia. Y nos lo está colocando a nosotros también. Y decimos, yo amo a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero pasó por allá el hermanito, la hermanita que no me agrada, y digo, por ahí ni piso. No, Señor. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está el amor y la misericordia de que Jesús, del Jesús que te alardeas? ¿Dónde está? Amén. ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el de pronto te entiendo? Miremos, ¿sí? Oh Señor, tú me estás colocando esto por algo, pero bueno, vamos. Amén. ¿Ustedes creen que quizás Moisés le agradaba a todo el montón de quejumbrosos que tenían ahí? No. Pero le tocó y echó para adelante. Amén. Y hasta los cabezones uno termina amando. ¿Cierto? Y así es. Jesús, todo el mundo piensa en Jesús como amor, paz, reconciliación, perdón. Mira, sí, bueno, llegó a la cruz, murió por nosotros, derramó Dios su vida. Pero fue iracundo. ¿O no? Fue irreverente, fue grosero. ¿Cómo? Sí, Señor. O es que alguien tiene el valor de ir al templo y coger un juez y empezar a quitar todo el montón de mesas que habían ahí porque estaban vendiendo. Ah, no, pero es que él lo hizo porque... No, eso no lo hace cualquiera. Se necesita carácter, temperamento, templanza. Amén. O es que todo el mundo se le iba a meter a las autoridades religiosas y eclesiales del momento de decirle hipócrita, fariseo. No. Por eso mucha gente lo rechazaba, pero también era amado por otros tantos. Amén. Entonces hay que saber discernir. Hay que saber discernir. Y la ley se cumple. No estamos fuera de la ley. Vamos a ver aquellos que son promulgadores de que la ley no se cumple, que están en las iglesias, ¿por qué no quitan el diezmo? Corintios dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con un corazón alegre. Amén. Pero se sigue predicando el bien que está en Malaquías y el Antiguo Testamento. Entonces no hay una concordancia, ¿cierto?, entre todo lo que muchas veces se promulga. Amén. Y tenemos que tener una sola línea. No podemos apartarnos que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Amén. Y que toda la palabra, toda se cumple, porque el Antiguo Testamento fue que simplemente anuncio del Nuevo. Simplemente eso, y por lo tanto el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo, de todas las profecías del Antiguo. Amén. Jesús y la ira. Me adelanté un poquito, pero bueno. Jesús y la ira en el 21.
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, oiga esto, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Hay cárceles físicas, hay cárceles espirituales. Aquí no me está diciendo ponte de acuerdo al hermano al que tú ofendiste, sino el que tiene algo en contra de ti. Ve y arregla. Mire, discúlpeme, ¿qué te hice? Amén. Yo hace poco con una persona que la he notado muy distante, evasiva, pero sin explicación porque no tengo la menor idea qué pasó. Le dije, estoy intranquila por esto, noto esta situación, le pido que me perdone si yo le ofendí porque, o sea, honestamente en mi cabeza yo no encuentro la ofensa, ¿sí? Pero repito, hay acciones y hay actitudes que son comunes para nosotros, ¿verdad? Pero de pronto una acción de esa, con esa acción pude ofender a esa persona. Entonces yo fui y le pedí perdón. Gracias a Dios, Dios me trató mucho en eso y soy como fácil para pedir perdón, de corazón. Entonces le pedí perdón, esa persona me responde, no es problema conmigo, es problema suyo con Dios, vaya a la presencia de Dios a ver qué le dice Dios. Para mí, yo digo, hay algo, ¿sí? Y le he dicho, Señor, dime, el Señor está en silencio, yo no lo encuentro. Pero muchas veces hasta una palabra que uno dice con un tonito, yo tengo un tonito particular, yo eso lo sé. Y ese ha sido uno de mis talones de aquí, de los que le estoy trabajando todavía. Amén. De pronto eso pudo ofender a la persona. Amén. Pues mi labor es pedir perdón. Si la persona perdona es problema de ella, si no perdona es problema de ella, pero ya yo hice mi parte. Amén. Ya yo hice mi parte. ¿Sí? Entonces hay que ir porque usted no sabe si ofendió. Usted no sabe si de pronto esa actitud de esa persona para con usted a causa de una acción nuestra. Amén. ¿Me doy a entender? De pronto pudo ser. No sé. Pero le he pedido perdón a ella y a Dios. ¿Sí? Aún no sabiendo qué fue. ¿Me doy a entender? Entonces uno tiene que hacer, ¿para qué? Para que mi ofrenda sea aceptada ante el Señor. Para que mi oración llegue al Señor, para que mi adoración llegue al Señor, para que cuando yo le pida perdón a Dios me pueda perdonar. Porque el Padre nuestro que nos dice que es una oración bíblica, nos dice que Señor, perdóname, así como yo perdono. ¿Sí? Amén. Entonces yo no puedo pedir perdón si es que yo no estoy perdonando o no pido perdón. Amén. Entonces son cositas difíciles, especialmente cuando tenemos un ego bastante fuerte, elevado. Yo pedir perdón. En una ocasión estuve con alguien en una consejería y esa persona le dijo a la esposa y dijo públicamente, yo no considero que tenga que pedirle perdón por nada. Quedó con que se respeta, pero el ego es grande, el orgullo es inmenso. Amén. Oiga, nosotros ofendemos, el ser humano somos tan delicados, todos los seres humanos somos tan susceptibles que una mirada que para nosotros quizá no dio importancia, la otra persona la tomó mal y pudo ofender. Amén. ¿Cuántas familias no se han deshecho por un malentendido que nunca fue arreglado? ¿Cuántas relaciones no se han cortado
por una verdad que no fue dicha o un pensamiento que nunca salió a la luz. Amén. Entonces tenemos que ser sinceros y humildes, tenemos que perdonar y pedirle perdón. Jesús hiera adulterio. Aquí nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer, y me atrevería a decir también a un hombre, aquí dice mujer, pero igualmente para ambos sexos, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que te pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. ¿Y será que me tengo que sacar el ojo? ¿Y será que me tengo que cortar la mano? Yo pienso que no es literal. Amén. En este momento no es literal. Esa es la ley de Hammurabi. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Pero en este momento, ¿qué tienes que circuncidar? Tu corazón. ¿Qué es adulterar? Adulterar, cuando la leche está adulterada, cuando un medicamento está adulterado, ¿qué es? Está dañado, ¿verdad? Ingresó algo que no debió ingresar, se dañó, o faltó algo que debía estar y no está. Y nos vamos al adulterio siempre físico, carnal, entre hombre, mujer, esposo y esposa, cuando tienen relaciones por fuera del matrimonio, y es adulteración. Amén. ¿Pero por qué? Porque daña la relación. Ingresó otra persona que no está en medio del pacto y daña la relación. Está adulterada totalmente. Amén. Entonces, ¿qué nos dice acá la palabra? Que nosotros, si nuestro ser integral, habla del ser integral, si nuestro ser integral, si como humanos, como seres espirituales y almáticos, pecamos con algo nuestro, físico, emocional y mental, tenemos que suprimir eso. Amén. Mi mamá espiritual le dice a los señores que no pueden ver pasar una escoba porque le dice un ventilador. Oye, si yo sé que no puedo ver pasar una escoba por ahí, me quedo quieto, porque ya la palabra me está diciendo que aún con el ojo, ¿ve? Si mi pensamiento se va más allá cuando veo algo o cuando sospecho algo, incluso ni siquiera es por codicia o por deseo, simplemente es el mal pensamiento que tenemos muchas veces de otras personas. Oye, tratemos de controlar ese pensamiento, suprimámoslo, porque estoy ofendiendo a Dios, estoy maltratando a esa persona cuando ella no lo sepa o él no lo sepa, y me estoy maltratando yo. Porque un mal pensamiento me lleva a mí a una condenación. Amén. De esto se trata. No es que me voy a sacar el ojo, me voy a mochar la mano. Yo me abstengo. Óyeme, es que en mi casa mi hijo necesita una tarea. Estoy en el trabajo, aquí hay lápices suficientes. Y esto me van a dar cuenta, me llevo las 2 hojitas y un lápiz. Estás robando. Eso no es tuyo. No, aquí lo voy a dejar. Me acuerdo de la palabra. Aquí lo dejo, no lo voy a hacer. ¿Sí? Es eso simplemente. Fui a la tienda, compré el señor de la verdura, me dio vuelto de más. Ay, rico, me salió gratis la verdura porque no, recuérdalo, devuélvelo. Mire, señor, aquí está, me dio de más. El señor que se está ganando su día a día, que quizás las verduras ni las compró él, sino que está simplemente trabajando vendiéndolas. ¿Usted cree que no se lo va a agradecer y Dios no la va a ver o lo va a ver? Amén. De eso se trata. Honestidad. Así no lo estén viendo. Integridad. ¿Por qué? Porque la honestidad es hacer lo que tengo que hacer bien, pero la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie me esté viendo. Amén. Porque sabemos que hay un Dios que lo ve absolutamente todo. En una finca tengo cámaras y hay trabajadores que han tenido que ir a hacer ciertos trabajos y no lo hacen cuando se dan cuenta que están las cámaras. Mi pregunta es, si yo voy a hacer mis cosas bien, si yo voy a hacer todo como se tiene que hacer, ¿por qué razón no lo hago si veo que hay cámaras?
Y comentando esto con otras personas que estábamos ahí el otro día, hubo alguien, yo dije, las cámaras yo a veces ni las veo, porque yo no voy a pasar todo el día pendiente de eso, no haría más nada. De vez en cuando o están en cualquier parte porque dicen, mira, pasó un hecho, vamos a buscarlo tal día, tal hora, uno lo busca y ahí está registrado. Pero uno no está pendiente de eso todo el santo día. Amén. Arriba hay un Dios que todo lo ve. Y dijo un Señor, ¿qué más cámara que eso? ¿Ya? Entonces es convicción. ¿Sí? Es convicción de lo que yo tengo que hacer, aun cuando nadie me esté viendo. Amén. De eso se trata este código de Hammurabi con Jesús en el reino, la ciudadanía del reino. Amén. Ahora, Jesús y el divorcio. Aquí me voy a detener un poquito porque hay una gran confusión en esto. Y en la misma palabra se presta para esa confusión. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Hay dos palabras claves. Y desde el inicio se nos enseñó que no nos podíamos separar, mucho menos divorciar. Amén. Y la palabra dice que Dios rechaza el divorcio. ¿Sí? Y hay otro pasaje donde Pablo, no Jesús, y él lo dice, lo digo yo, no Jesús, donde dice que es mejor que se quede sola la persona. Amén. Pues cada quien sabe a qué pasiones está sujeto y hasta dónde puede llegar. Amén. Pero aquí hay dos palabras importantes. Es repudio y carta de divorcio. Amén. La palabra repudio en el original nos dice es shalach, o sea, enviar, despedir, echar. Por ejemplo, en el contexto matrimonial significa despedir a la esposa de la casa. Te vas. En este caso, recordemos que para ellos la mujer era secundaria, recordemos que el hombre era el que tenía todas las autoridades y privilegios, ¿verdad? Entonces él se refiere a la mujer, pero en realidad es hombre o mujer. Te vas, simplemente te fuiste. Un matrimonio se separa, se va, no hay divorcio. Amén. Esa persona sigue unida a la otra. ¿Sí me debe entender? Esa persona sigue unida a la otra, siguen con el pacto vigente, separados, pero con el pacto vigente. Si alguno de los dos se llegase a unir a otra, a pesar de estar separados, pero tienen el pacto vigente, está adulterando. ¿Sí? Está adulterando. Y la sociedad lo llama adúltero o adúltera. Amén. Es más, en el momento actual es más, la sociedad sigue siendo más dura con la mujer que con el hombre. Amén. Pero es adúltero o adúltera. La otra expresión importante es carta de divorcio o acta de separación, que es sefer, o sea, libro, documento o escritura. Keritú viene de la raíz karat, que significa cortar, separar completamente. Por tanto, el divorcio bíblico no era simplemente abandonar a una mujer, sino hacer una ruptura legal y definitiva mediante un documento escrito. Leámoslo nuevamente. Cualquiera que repudie, o sea, que eche a su mujer, dele carta de divorcio. Amén. Hay dos acciones. Échela, dele carta de divorcio. Amén. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Que Él dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La que echó o al que echar. Amén. Está en adulterio. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el repudio y el divorcio? Ya lo vimos. El repudio es echarla, pero sigue unido. El divorcio es totalmente separación. Totalmente separación. La escritura, carta de divorcio, se entregará y la despedida de su casa, de acuerdo a Deuteronomio 24:1, dice, hay una escritura, la entregarás y la despedirás. Amén. Sin carta, la mujer quedará en una situación terrible,
no queda ni casada ni queda libre. Amén. Pero con la carta de divorcio quedó libre totalmente de ese yugo, de esa unión. Amén. Y queda libre para volver a rehacer su vida, para volverse a casar. Amén. Igualmente el hombre. El creyente debe preservar la verdad. Amén. El creyente, nosotros como creyentes debemos entender verdaderamente la palabra como debe ser, porque tenemos una transliteración bien fuerte a causa de las diferentes interpretaciones. En el tiempo de Jesús existían grandes debates entre dos escuelas rabínicas, y eran las de Gilal y las de Samán. Las de Gilal decían que el hombre se podía separar de la mujer por cualquier motivo, y la de Samán decía que solamente por el adulterio. ¿Qué está haciendo Jesús aquí cuando enfatiza lo de la carta de divorcio, que ya vimos que en Deuteronomio también no hablaba? Simplemente le está dando dignidad en ese entonces a la mujer. Amén. Por lo que decíamos, la mujer era peor vista que el hombre. Le está dando dignidad a la mujer. Amén. Mateo 5, 31, 32 nos dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, repito, dele carta de divorcio. Este repudio a su mujer, salvo por fornicación, hace que ella adultere. Entonces, cuando la mujer tiene la carta de divorcio, no está adulterando, o el hombre no está adulterando, está totalmente libre. Ya no hay unión, ya no hay yugo. Amén. Que hay un pacto, que hay esto, se anuló por la fornicación, se anuló por el adulterio, porque un pacto es algo que es inquebrantable, pero si ambas partes guardan las condiciones del pacto. Amén. Cuando una de las partes falta a las condiciones del pacto, está anulado totalmente. Amén. Entonces, quizá con esto no les estoy diciendo vuélvanse a casar. No, eso es cuestión de cada quien. Cada persona sabe si quiere volverse a casar o no, las que están en condiciones de separadas. Amén. O separados. Pero aquí está la palabra. ¿Sí? No es carta para poder hacer lo que se quiere, no. Es una cuestión, una convicción con Dios. Amén. Es una convicción con Dios. Más adelante Jesús nos dice, Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer ni blanco ni negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Hay dos palabras en la Biblia, sí y no. ¿Ya? ¿Y cuántas veces no juramos sí? Mira, por mi cabeza, por mis hijos, ¿ya? Por mi madre, por mi padre, por Dios que está en los cielos. O sea, esto, mira lo que la palabra, sabe lo que nosotros íbamos a hacer y a decir lo que así se decía. Porque el ser humano ha sido siempre igual. Siempre hemos sido iguales, simplemente las modas cambian, las arquitecturas cambian, muchas veces avanzan, otras vez vuelven y otra vez al modelo anterior. Amén. Pero el ser humano sigue siendo el mismo, porque es creación divina, con sus errores, con sus problemas, con sus virtudes, con sus beneficios, pero sigue siendo el mismo. Amén. Entonces mire, ya aquí el Señor nos estaba diciendo: no juren, simplemente ten integridad, ten carácter, ten palabra. Hay algo que se dice, es que los señores de antes tenían palabra, ¿sí? Lo que decían, eso cumplían, y no necesitaban a veces ni firmar contrato. ¿Por qué razón hoy en día no podemos tener palabra? Yo muchas veces digo, cuando cualquier cosa, yo digo, yo tengo palabra, a pesar de que soy mujer, yo tengo palabra, porque eso es otra cosa. Las mujeres no cumplimos nada de lo que decimos, eso es falso. Quizás las mujeres muchas veces tienen más palabras que los hombres.
¿Qué es tener palabra? Sí, sí y no, no. No sé, quizá, tal vez, más o menos, ahí. Oye, defina. Sí, sí y no es no. Porque ante Dios no hay dobleces. Ante Dios no hay medias tintas. Ante Dios no hay... hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, porque ¿qué nos dice la palabra de eso? Es doble ánimo. Y el doble ánimo no tiene firmeza. Tenemos una sola identidad, tenemos el ADN de Cristo. Y no vemos nunca en la palabra relatado que el Señor Jesús hoy dice una cosa y mañana dice otra. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra? Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Aun cuando en una oportunidad también nos dice Dios se arrepintió de hacer la humanidad. Porque somos ¿qué? Generación perversa y maligna. Pero nuevamente su amor y misericordia sigue preservando. Amén. Entonces hagamos el ejercicio. Mire, yo tengo conocido a varias personas, pero hay una persona que es cercana a mí, no tan unida, pero sí cercana a mí. Y esa persona cuando dice algo, que hay alguien al lado mío que le coge la palabra, yo le digo, aguante. Esperemos que pase este día, esperemos mañana a ver qué va a pasar. Porque seguro, hoy en la mañana dice una cosa y en la tarde ya cambió de opinión, al día siguiente es otra diferente. Entonces hay que ser prudente, porque a veces también tomamos la palabra, ¿verdad? Y después nos sale con un chorrito de lo que ya sabemos, como decimos acá. Entonces hay que también ser prudentes, pero tenemos que tener integridad, amén, y ser firmes en lo que el Señor nos ha dicho. Sí, sí y no es no, amén. El amor, mire, perdón, aquí me voy a retroceder un poquito. Cuando nos dice que el sí, sí, el no, no, esto nos habla también habla del juramento, ¿cierto? Y aquí hay como una trampita, y es que los juramentos se usaban como una letra pequeña para engañar a otros sin sentirse culpables. En los contratos hay una letra menuda, ¿verdad? Que casi nadie lee. Entonces muchas veces nos comprometemos a algo, pero por detrás hay otra intención. Entonces hay que mirar verdaderamente y pedirle a Dios discernimiento cuando estamos ante una situación de estas, para poder ver más allá de lo que en verdad se está diciendo. Amén. Y si usted dice sí, respaldo, y si dice no, también respaldo. Amén. Ya para terminar, en este capítulo 5 de Mateo, nos dice el amor a los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistís al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya de esto conversamos anteriormente. Se necesita amor de Dios y plena convicción de quiénes somos en Cristo para poder amar literalmente al enemigo y al que nos hace daño. Amén. Para poder tolerarlo. Amén. Para poder perdonar. Ahora bien, aquí hay algo, y es que yo perdono, ¿sí?,
amo a mi hermano, lo tolero, pero debo también poner un límite y es no permitir que me sigan haciendo daño. Y eso no quiere decir que sea agresiva, que no perdone, que no ame. Simplemente es colocar mi postura, amén. Yo te perdoné, yo te amo, te tolero, pero no acepto que me sigan haciendo daño. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. Es respeto, es dignidad. Amén. Es también tener identidad en Cristo. Amén. Porque muchas veces se confunde también eso. Como perdonamos, vuelven a lo mismo, vuelven a lo mismo. Entonces, si no, muchas veces también la persona que no tiene autoestima, que no se ama a sí misma, deja que la sigan abusando, que la sigan obligando, que la sigan maltratando. Ay, no, porque es que si no lo dejo, entonces no lo hago. Ustedes, no. Perdona. Porque tú necesitas perdonar, no porque el otro necesite que lo perdones, o la otra necesite que lo perdones. Tú necesitas perdonar porque la palabra te lo está diciendo. Tienes que perdonar porque tienes que ser salvo. Amén. Y tienes que tener paz. Amén. Pero yo no permito que me vuelvan a hacer lo mismo. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Que la gloria y la honra sean para Dios. Si ha sido bendecido de pronto en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Pero hay que perdonar al que nos hirió, hay que bendecir al que nos critica, orar por aquel que nos persigue. Eso es vivir como hijo del Padre. No es fácil ser ciudadano del reino. Pero si estamos aquí y tú que nos estás escuchando allá, y hoy decides ser ciudadano del reino, yo te invito a que hagamos la siguiente oración. Amado Padre, bendito Dios, Señor Jesús, tú conoces mi debilidad, tú conoces mis limitaciones, Señor. Quizá ni yo misma las conozco, Padre, bendito seas. Pero en el nombre de Jesús, hoy acudimos a ti por esa preciosa sangre que Cristo derramó en el Calvario, para darnos esa salvación, para darnos esa misericordiosa unión contigo, Señor, bendito Dios. A través del Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, también, bendito Dios, que nos des un corazón apacible, que nos des un corazón, Padre amado, moldeable, que nos des un corazón entendido en la palabra. Que nos des un corazón, Señor, similar, Padre amado, al tuyo, Señor, bendito Dios, para poder cumplir sin dolor todo lo que tú nos pides en tu palabra, Señor, para poder ser luz en medio de la oscuridad, para poder ser sal en la tierra, Padre, para poder ser llamados verdaderamente hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, para poder ser ejemplos, pero sobre todo, Señor, para poder, Padre amado, bendito Dios, agradarte, Señor, para poder llevar una vida de ciudadano del reino, Señor, porque queremos estar en tu reino, Padre, bendito Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy echo fuera, en el nombre de Jesús, de mi vida, de mi pensamiento, de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo, echo fuera todo aquello que me impide alcanzar la plenitud en Cristo. Se va de mi vida en el nombre de Jesús. Se va de mi mente, de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Se va de mi alma, en el nombre de Jesús. Hoy desato sobre mi vida la presencia del Espíritu Santo. Hoy desato sobre mi mente, mi cuerpo, mi corazón, la presencia, mi alma, la presencia del Espíritu Santo. Envío palabra de libertad a mi casa, a mis hijos. Bendito Dios, las que tienen pareja, a su pareja, los que tienen esposa, a sus esposas, a mis padres, los que tienen sus padres, a mis hermanos, sobrinos, a toda mi descendencia y parentela. Envío palabra de libertad espiritual, Señor. Envío palabra de libertad almática, Padre, bendito Dios. Envío palabra, Señor, bendito Dios, de libertad financiera y material, Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Hoy desato sobre todos ellos, Señor, la convicción, Padre Santo, de querer andar en el reino de Dios, de querer ser ciudadano del reino, Señor, conforme está escrito en tu palabra, Padre, bendito seas. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, Señor, bendito Dios. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendito seas, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia. Jehová vuelva su rostro hacia ti y te dé shalom. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta mañana.